A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio que está relacionado con el tema de movimiento circular y el ejercicio dice así. Dos poleas de 12 centímetros y 18 centímetros, vamos a subrayar acá, respectivamente están conectadas por una banda. Si la polea de mayor radio da 7 vueltas en 5 segundos, 7 vueltas en 5 segundos, ¿cuál es la frecuencia de la polea de menor radio? Para resolver este ejercicio vamos a realizar un diseño gráfico. Nos indican que tenemos dos poleas. Una es de 12 centímetros y la otra es de 18 centímetros de radio. Entonces escribimos acá una polea pequeña que va a tener un radio de 12 centímetros y vamos a tener una polea más grande que va a tener un radio de 18 centímetros respectivamente. Aparte de eso nos indica que esas poleas están conectadas por una banda. Una banda por acá. Entonces, aquí tenemos las dos poleas y la banda que conecta a ambas poleas. A esta polea la vamos a llamar polea 1 y aquí la vamos a llamar polea 2. Aparte de eso nos dan otra información. Si la polea de mayor radio, es decir, esta polea que está acá de 18 centímetros, da 7 vueltas, entonces podemos decir que n es igual a 7 en 5 segundos. T minúscula serían 5 segundos. Recuerda que en el estudio de movimiento circular tenemos dos variables, una T minúscula que significa tiempo y la T mayúscula significa periodo. Entonces, de esta polea nos están dando el número de vueltas que son 7 y nos están dando el tiempo que son 5 segundos. Con esta información nos piden la frecuencia de la polea de menor radio, es decir, la frecuencia. Yo le voy a colocar frecuencia de la polea 1. Esto es lo que vamos a buscar, la frecuencia de esta polea. Entonces, estas dos poleas tienen algo en común a pesar de ser de diferentes radios. Y lo que tienen en común es que esta banda, al moverse, va a tener una velocidad. Y esa velocidad a la que viaja esta banda se las va a comunicar a ambas poleas. Con esto quiero decir que la velocidad a la que viaja la polea 1, la velocidad lineal, va a ser igual a la velocidad a la que viaja la polea 2. Si yo quisiera buscar estas velocidades, entonces únicamente tendría que buscar una sola. Supongamos que voy a buscar la velocidad de la polea 2. Yo diría que la velocidad 2 va a ser igual a 2pi multiplicado por el radio 1, en este caso sería radio 2, multiplicado por la frecuencia 2. Si necesitara buscar la velocidad de la polea 1, utilizaría la misma fórmula. Diría que la velocidad 1 de la polea 1 va a ser igual a 2pi multiplicado por el radio 1 multiplicado por la frecuencia 1. De esta manera yo podría conseguir la velocidad de la polea 1 y la velocidad de la polea 2, tomando en cuenta que esas velocidades son iguales, son las mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo consigo esta velocidad y me da 5, no es necesario que la vuelva a buscar acá porque va a ser la misma, va a ser 5. Y así sucesivamente. Pero como nos están pidiendo es la frecuencia, entonces de esta fórmula yo voy a despejar esta variable. Si yo despejo esta variable, entonces todo esto que está acá multiplicando, lo vamos a escribir acá dividiendo. Entonces nos quedaría velocidad 1 dividido entre 2pi
por radio 1 va a ser igual a la frecuencia 1. Esta formulita o esta ecuación que tenemos acá es la que nos va a permitir a nosotros conseguir esta frecuencia. La velocidad no la conozco. Pi vale 3,14 y el radio 1 son 12 centímetros. Entonces, como no conozco la velocidad, debo buscarla. ¿Cómo voy a buscar esa velocidad? Con esta fórmula que tengo acá. El radio de la polea 2, yo lo conozco, que son 18 centímetros. La frecuencia no la conozco, la frecuencia de la polea 2, pero con esta información yo puedo conseguirla. Frecuencia de la polea 2 va a ser igual al número de vueltas dividido entre el tiempo. Frecuencia de la polea 2 va a ser igual, número de vueltas son 7 y el tiempo son 5 segundos. Frecuencia de la polea 2 va a ser igual cuando nosotros realizamos esta división 7 entre 5, nos va a dar como resultado 1,4. Segundo menos 1. Entonces acá tenemos la frecuencia. Ok, como ya conocemos la frecuencia de la polea 2, podemos sustituir los valores correspondientes a cada una de estas variables y vamos a poder conseguir la velocidad 2. Que en pocas palabras es la velocidad de la polea 2 que va a ser la misma de la polea 1. Velocidad de la polea 2 va a ser igual a 2pi multiplicado por el radio. El radio está expresado en centímetros, nosotros lo vamos a expresar en metros. Para transformar de centímetros a metros, únicamente debes dividir entre 100 18. Al dividir 18 entre 100, nos da como resultado 0,18 metros. Estos 0,18 metros va multiplicado por la frecuencia que es 1,4 segundo menos 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir 2pi y el resultado de 2pi lo vamos a multiplicar con esto. Entonces sería 0,18 multiplicado por 1,4. Eso nos da como resultado 0,252. Tenemos acá 0,252 metros dividido entre segundos. Y acá tenemos la velocidad de la polea 2. Pero como estamos diciendo desde el principio que la velocidad de una va a ser la velocidad de la otra, entonces la velocidad de la polea 1 va a ser este mismo valor que tenemos acá. De esa manera nosotros podemos conseguir la frecuencia de la polea 1. Que la frecuencia 1 va a ser igual, voy a borrar un poco acá, va a ser igual a la velocidad 1, que es este valor, 2pi multiplicado por 0,252 metros sobre segundos, dividido entre 2pi por el radio de la polea 1. El radio de la polea 1 son 12 centímetros transformado a metros, serían 0,12 metros. 2pi lo simplificamos con 2pi, dividimos 0,252 entre 0,12 y nos da como resultado, lo voy a colocar acá, nos da como resultado que la frecuencia de la polea 1 va a ser igual a 2,1 segundo menos 1. Y esta es la información que nos estaban solicitando. La frecuencia 1 va a ser igual a 2,1 segundo menos 1, ya que metro se simplifica con metro y únicamente nos está quedando segundo. Entonces, aquí tenemos el resultado. Hasta aquí el video. No olvides suscribirte al canal y hasta una próxima entrega.